Listo, entonces, nuevamente buenas noches y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la sesión pasada, quiero preguntarles cómo les fue con el ejercicio, la revisión de sus trabajos, de sus investigaciones y pues lo ideal sería que hoy pudiéramos socializar los avances que ustedes tuvieron y de esa manera poder abordar de manera particular algunas sugerencias, algunos temas que de orden metodológico puedan aportarle. Teníamos a Dana, ay, Dana ya no está, se nos fue Dana. No sé, No, profe, aquí estoy. ay, sí, Escucha. perdóname que no te estaba viendo por aquí en la lista, listo. No sé, Dana, empezamos contigo, ¿cómo te fue? Profe, pues lo que yo recuerdo es que alcanzamos a acordar esto. Profe, qué pena, va a contestar una llamada y ya puedo participar luego. Listo. Bueno, ya te escuchamos entonces, Dana. ¿Qué otro compañero entonces tiene por ahí listo su tema de investigación que había ya abordado de manera previa? Doctor, muy buenas noches. Luis, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, me alegra saludarlo. ¿Cómo va todo? Muy bien, doctor, muchas gracias. Qué Yo bueno. intenté, doctor, seguir al pie de la letra su recomendación de la clase anterior. Yo a lo largo de la maestría he venido desarrollando una línea tanto de estudio como de investigación en cuanto a la problemática de la zona rural y la población juvenil y su estrecha vinculación a grupos al margen de la ley. Esto radica, doctor, en que, pues aunque yo resido en la ciudad de Medellín, pues yo soy de un municipio del Catatumbo, Ocaña. Entonces conozco de primera mano todo este tema del conflicto y conozco también pues todo este flagelo que vive la población juvenil. Entonces en los semestres anteriores, doctor, pues pude como hacer ciertos trabajos relacionados con este tema. Y como usted nos indicó la sesión anterior, pues intenté hacer ciertas preguntas orientadoras hacia dónde encaminar pues mi trabajo de grado, digámoslo así. Y pues no sé, doctor, si sea muy ambicioso el proyecto o la pregunta no esté bien enfocada en analizar el tema de si verdaderamente es la educación o la escolarización proporcional o desproporcional a la actividad ilícita de los jóvenes en la región del Catatumbo. Sería ese como el centro de atención de la investigación y como la pregunta de orientadora o punto de partida de todo el trabajo. Listo, Luis. Recuérdemela nuevamente. Entonces yo estaba viendo si verdaderamente el tema de la escolaridad o educación es el factor, Sí, cómo lo tenía? proporcional a la vinculación de los jóvenes a los grupos o economías ilegales. Factor determinante en la vinculación de jóvenes a, a grupos ilegales, ¿le entendí? Grupos o economías ilegales, sí, señor. Listo, grupos o economías ilegales. A ver, listo. Eh, ahí empezamos a identificar algunos aspectos. Entonces, miremos que Luis tiene entonces importante factor, el tema de educación. Hablamos como los sujetos que serían parte de esa problemática, serían los jóvenes, el tema de grupos o economías ilegales. mm, y yo creería que podríamos hacer, bueno, nos tocaría mirar si lo quiere abordar desde un punto de vista netamente jurídico, de un punto de vista sociojurídico que le permitiera hacer un análisis descriptivo de una situación en concreto, que si fuera el caso de Ocaña, Santander, si se cuenta con algún tipo
investigación previa que constituya un insumo para poder determinar, digamos, el índice que se tiene de participación de jóvenes, tal vez en qué rangos de edad, en, en el departamento de Santander o norte de Santander, o miramos qué zona poblacional con exactitud, digamos que allí nos valdríamos de la información que pudiera brindarnos ese estudio previo que pueda existir, ¿no? De tal manera que nos sirva como insumo fundamental. Ver también si qué otros elementos nos brindan ese, digamos, todos los documentos e información que hacen parte de ese estado del arte del cual haría parte la investigación que, pues digamos que de manera hipotética diría que podría llegar a existir, ya sea producto de una investigación o un trabajo adelantado por la Defensoría del Pueblo o no sé por qué institución de orden privado o gubernamental que nos dé algunos insumos. ¿Por qué? Porque digamos que así como lo tenemos planteado, sigue siendo un poco amplio. Efectivamente, sí es, digamos que lo ambicioso puede mantenerse siempre y cuando tengamos algunas limitaciones de orden temporal, de si lo vamos ajustando a temas de rangos de edades, de zonas poblacionales, geográficamente, a efecto de que podamos ir delimitándolo y hacerlo mucho más alcanzable precisamente en primera instancia. No sé sobre eso qué ha podido ver o qué encontró como para pensar en ir Sí, adecuando. doctor, precisamente ahí necesito su asesoría, consejo, y es porque desde el orden central se tiene un proyecto para la creación de una universidad en el Catatumbo, con sede después en el corazón del Catatumbo. Entonces, estoy en consecución, pues digamos que de ese estudio previo, porque imagino yo que la respuesta de esa Universidad Nacional del Catatumbo, en el Tarra, norte de Santander, pues tendrá que justificarse por ciertos datos o procesos estadísticos de la población juvenil de la zona y de la participación continua de jóvenes en las economías y grupos ilegales. Entonces, supongo que la universidad o la creación de esta institución sería como la respuesta a ese tema. Entonces, yo creo que orientar como la investigación sería a ver si es trascendental el tema educativo en este contexto, o si por ende existen otros factores más coyunturales que llevan a la población a vincularse a los grupos ilegales. Ok. Y frente al tema de escolaridad, podríamos entrar a mirar qué instituciones, si lo hablamos, bueno, ese es otro aspecto importante. ¿Hacia qué tipo de escolaridad o formación? Si lo vamos a ver a formación básica, formación secundaria, formación universitaria o digamos educación superior para incluir lo que es todo el tema de formación para el trabajo, educación superior, ¿sí? habríamos, Tendríamos que entrar a mirar un poco el tema también y ver incluso, yo creo que eso sí lo debe tener el Ministerio de Educación, si lo habláramos en educación básica y media, eh, qué instituciones de educación se encuentran en la zona, cuántos estudiantes se tienen a nivel del DANE, qué estadísticas de población menor de edad, si fuera para ese enfoque poblacional, cuántos niños más o menos se tienen censados o jóvenes que, digamos, con tendencia a su crecimiento hacia la juventud, que permite identificar, oiga, la población es tanto, ¿sí? Tenemos una población de infancia en tales rangos, tenemos una población juvenil que puede ser beneficiaria por procesos de educación en educación básica y secundaria, cuántos colegios hay, cuántos matriculados se tienen. Eso sería información base a nivel estadística para poder saber si efectivamente o para conducir de alguna manera que podamos entender si la educación constituye un factor determinante para la vinculación de estos jóvenes en grupos al margen de la ley, en temas de economías ilegales y demás, ¿sí? Y pues habría que hacer el ejercicio de lo que
le mencionaba hace un momento, si de pronto la Defensoría del Pueblo ha adelantado esas investigaciones, qué estudios se tienen. Yo creería que debe haber, ¿sí? Y que como resultado de eso pudiéramos ir como decantando la posibilidad de que el ejercicio que vayamos a hacer no se nos pierda, ¿sí? Como no encontrar un callejón sin salida en donde digan, no, no encontré nada, no hay información suficiente, porque ahí es donde entramos a hablar, y de pronto esto también para los demás compañeros y pues para Luis, es ver cómo logramos identificar un tipo de marco teórico que en otras palabras no es sino toda la información general que se ha encontrado en relación al tema. Hablamos de jóvenes, hablamos de educación, hablamos de violencia, economías ilegales, ¿sí? Y sectorizado si lo vamos a hablar al tema de Santander, norte de Santander, ¿sí? Tema general. Y puntualmente vamos a entrar a verificar como en el estado del arte qué estudios, qué documentos, qué productos intelectuales o académicos se han venido generando en el marco de la problemática derivada con los jóvenes y que incide temas de educación, pueden incidir temas familiares, pueden incidir tema de violencia, ¿sí? Que puede llegar, bueno, violencia no solamente en el ámbito social, sino también a nivel familiar, porque muchos dirán, no, yo la forma es digamos, de desprenderme o de salir de mi casa donde he sufrido violencia y demás, es irme a estos grupos que primero me pagan y además me dan una estabilidad económica y laboral que no tengo en otro sector. Bueno, habría que entrar a mirar. El tema de la empleabilidad, ¿sí? El índices de empleo o desempleo que pueda haber en la región para poder relacionarlo con la vinculación de estos jóvenes en este tipo de actividades. Entonces, digamos que habría que entrar a mirar allí. Pero mire que está muy bien la pregunta en la medida en que nos lleva a pensar en todos estos aspectos, ¿sí? Porque era lo que yo les decía desde la primera sesión. ¿Qué es lo más importante? La pregunta, el problema. Yo necesito definir cuál es el problema, ¿sí? Si yo logro, si yo logro concretar el problema de investigación, cuál es mi quid del asunto, yo ya tengo la mitad de la investigación. Porque ya con esa pregunta muy bien estructurada y definida, me va a permitir casi que desagregarla, desmenuzarla y empezar a estructurar un plan de trabajo metodológicamente hablando para lograr el resultado que quiero. ¿Sí? Entonces digamos que este primer ejercicio estaría muy bien. Le entendí mal, Luis, si me mencionó que tenía más de una pregunta o tenía otras preguntas también como pensando en Sí, yo, posibilidades, digamos que yo traté como de, como usted nos dijo la clase pasada, cada vez que se les ocurra alguna idea, vayan. Y escribiéndolas. así yo creo que llegué como a la conclusión pues propia de que es como esta la pregunta que reúne muchas de las otras y como que nos da como un horizonte más amplio de la línea de investigación. Ok, ok. Es decir, por el momento tendríamos esta que es como la consolidación de las inquietudes que Exactamente, alrededor le surgieron. exactamente. Ok, Dice, sí. Que como siempre lo vamos a formular, como es un problema, es una pregunta, pues en términos de interrogación, ¿sí? Y entraríamos a ver si constituye, ejemplo, podríamos establecer la pregunta más o menos si constituye el nivel educativo en los jóvenes de el Tarra o sí, de qué municipio, si lo vamos a hablar o si lo vamos a hacer un sector más amplio, si constituye el nivel de escolaridad o educación de los jóvenes del municipio o la región X del departamento tal, que constituye un factor determinante para su vinculación o no a grupos o economías ilegales. Ya empieza uno a identificar algunas categorías jurídicas de la pregunta o de la pregunta o del problema de investigación que estamos formulando, ¿no? Entonces, eso podría ayudarnos para que esa base ya nos lleve a aún más.
una definición mucho más puntual. Como Luis me dice que ha podido trabajar, o bueno, que ha visto este tema como que en semestres anteriores, en su alrededor, en todos los temas tangenciales que pueden llegar a verse involucrados con esta pregunta que hemos planteado, ¿qué ha encontrado? ¿Qué documentos o qué fuentes de información ha podido consultar? Doctor, es una conclusión, digamos que apresurada de mi parte, pero ha sido como un tema que se concluye en los trabajos anteriores, que cuando hablamos de esos factores criminológicos que quizás inciden, sea siempre el mismo, baja escolaridad. Entonces, eso siempre ha resonado y el asunto está puntualmente, como lo comentaba, en que desde el gobierno central y en esa apuesta de llegar a estas regiones, puntualmente a la región del Catatumbo, como una región de tanta incidencia o de tanta violencia, se ha propuesto la creación de un instituto universitario. O sea, quizás la respuesta al conflicto sea vista por el gobierno central como la falta o la carencia de claridad a ciertos niveles en la región. Entonces, es por eso que yo quisiera como contrastar o en su momento tal vez quizás apoyar esta teoría y de ahí es donde viene todo el tema. Como usted lo dice, doctor, existen muchas investigaciones, no tan profundas quizás, pero sí existen muchos datos. En este momento pues no podría darle específicamente los detalles, pero sí hay muchas organizaciones que trabajan en esta región y nos pueden dar fe de que existen pues estudios que ha hecho, como tú dices, el mismo, la misma Defensoría del Pueblo, ACNUR, eh, cierta Kosovo Noruego para refugiados. O sea, existe como ciertas organizaciones que han desarrollado ciertos trabajos con la infancia y con la juventud de la zona. Entonces, yo estaría en consecución de esos elementos y creería que no serían tan complejos, porque pues ya los he podido manejar, los he podido ver, quizás no tan al detalle, pero sí sé de su existencia. Ok, Luis, sí, sí, eso es importante, ¿no? Esas fuentes de información son claves porque son las que van a orientar su trabajo. Hay que ver, Luis, lo siguiente y es, bueno, para todos, ¿no? Las preguntas que vamos a formular, estos problemas de investigación, no nos pueden llevar necesariamente a una respuesta afirmativa o negativa, ¿sí? Ok, Precisamente porque ahí está el aporte que ustedes van a hacer y más, digamos que a un nivel de formación de maestría. Ustedes podrían decir o estar haciendo una propuesta, una alternativa de solución ante una problemática, ¿sí? Esa sería la tarea que el maestrante se esperaría tener dentro de de un proceso de investigación de este tipo. Entonces, que pueda aportar ya sea desde el punto de vista de orden jurídico netamente o si vamos a hacer un ejercicio más de orden sociojurídico. Por eso, cuando hablamos de lo jurídico, yo me voy a únicamente a basar en todo lo que corresponde al ordenamiento que regula todo el tema de la formación, de la educación, de digamos, el apoyo gubernamental en temas de políticas de Estado o de gobierno promovidas en procura de evitar que em, este grupo poblacional de jóvenes e infancia que hace presencia en estas zonas del país, pues se vean afectadas por temas de conflicto armado y demás, y que puedan conllevar o derivar en una vinculación a este tipo de economías ilegales. ¿Cómo ha catalogado o cómo ha encontrado qué otro tipo de economías se ha encontrado que pueden llegar a atraer a los jóvenes en la información que ha podido ver, Luis? el tema está, doctor, en que sin lugar a dudas es la economía ilegal la que está al orden del día, primero pues por las dificultades geográficas, lo cual lleva a que sea el cultivo ilícito el que prolifere en la zona y también la facilidad de acceso, porque la competencia directa sería con la economía agrícola ilícita o tal vez con el tema de estructuración del comercio, pero sería pues ya muy difícil. Y todo dado porque pues la región es una región netamente campesina. Entonces no podemos hablar de una producción industrial o no podríamos hablar quizás de otras fuentes
primarias de ingresos, sino simplemente la agricultura o el comercio, entendido como ganadería o demás. Y ahí está el contraste grande que se ve con la economía ilegal, por su suma y por su facilidad. Entonces, digamos que producción de coca, narcotráfico, como no sé si qué más tipo de productos se pudieran manejar allí, o incluso servir para estos grupos al margen de la ley que hacen parte de allí, de esa zona, ¿no? Entonces, habría que entrar a mirar cuáles son las principales fuentes de financiación que tienen estos grupos Exacto. para pensar Ver también el, en cómo se anclan con los jóvenes. ver el delito también como una fuente de financiación, el secuestro, extorsión, que es un tema diario. Correcto, sí. Pero entonces, el ejercicio me parece chévere, es decir, vamos, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Por buen camino, hemos estado formulándolo, pero anticipémonos un poco, Luis, a pensar en, en un escenario en el cual ya tenemos idea de lo que queremos hacer. O es decir, tenemos idea de la información con la que contamos. Que si hay estudios de la Defensoría, hay estudios de ACNUR, de otras organizaciones, que nos llevan a decir que lo que es grupos juveniles en el municipio del Tarra o del norte de Santander, pues se ven afectadas y que su situación puede llegar a conllevar a una vinculación con grupos al margen de la ley y en consecuencia a sus economías ilegales adyacentes o vinculadas, ¿cierto? Y ver es listo. Si efectivamente logramos decir no, efectivamente el tema de la educación es determinante, muchos se van es porque o no estudian en la educación básica y media o por falta de oportunidades en instituciones de educación superior. Eh, ¿qué podríamos hacer para tratar de mitigar o de alguna manera dar una alternativa distinta a los jóvenes? ¿Sí? Porque, porque nos quedaríamos únicamente más allá de una investigación, que no se nos convierta esa intención de la investigación en una mera consulta. Porque pues si yo consulto, yo veo y consulto fuentes de información y digo lo que encontré. Pero cuando yo investigo voy un poco más allá de lo que me están diciendo o cuestiono una política de Estado o de gobierno que se esté generando en el marco de los jóvenes en ciertas zonas del país, ¿sí? O si lo hablo específicamente para lo que es todo el tema del Catatumbo. ¿M? O ver incluso, bueno, no recuerdo, ese sí, no lo he visto con detalle, el decreto que se emitió como declarando el estado de emergencia en la zona del Catatumbo y que incluso impuso unos temas a nivel de impuestos para pagar con ocasión de ese decreto, ver, bueno, cuáles fueron las iniciativas y cuáles eran los propósitos del decreto, qué destinos iban a tener esos recursos, si se tiene información de la ejecución misma de esos recursos, cómo se han logrado destinar, qué ha pasado, efectivamente tuvo eco positivo o no, como para tomar algo puntual de lo cual se pueda valer Luis para cuestionar o criticar o, o buscar aportar frente a lo que ya el mismo decreto estaba indicando, ¿sí? Entonces, escogernos de alguna herramienta que nos lleve a ser también un bastión más dentro de todo el proceso de investigación, que nos sea un anclaje para poder darle peso y solidez a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me entiende? Entonces habría que mirar eso. Se me ocurre ahorita de ese decreto en el Catatumbo. Habría que pensar en ir descartando que efectivamente pudiera ser ese factor de escolaridad o de educación, advirtiendo qué instituciones hacen presencia allá, porque puede que la iniciativa de crear alguna institución allá en la región, pues sea muy chévere, muy interesante, pero si decimos ya en la región contamos con X instituciones, pero pese a su existencia, pese a que eventualmente ellos hayan
promovido estrategias para facilitar el ingreso de estudiantes, ya sea porque otorgan becas, otorgan descuentos, hay convenios con instituciones estatales que llevan a financiar o cofinanciar el proceso de formación de estos jóvenes y aún así no ha tenido respuesta positiva. Habría que entrar a mirar otro factor si es que estos grupos al margen de la ley generan algún tipo de presión en las veredas, en los municipios, que llevan a que la decisión de ellos, si bien puede ser de buscar un crecimiento intelectual a través de esa formación en educación superior, pues no haya sido posible producto de la presión de estos grupos en la misma región. Entonces, es un poco cuestionar también sí el problema, pero viendo qué posibles, mm, qué posibles obstáculos vamos a ver nosotros dentro de ese caminar investigativo que no nos cierren la vía o el camino para resolver o proponer algo. ¿Sí? Sí, me estoy dando a entender, Luis, más o menos cómo Señor. sería el Sí, camino, señor. cómo evitar que Luis diga no, pero no me va a llevar a ningún lado la investigación. Pues, voy ¿Sí? caminando en círculo. Claro, exacto. Porque si no quedamos, sí, yo veo acá esto, pero pues mire que al final, pensando en el tema de educación, logré concluir que no es la educación o la falta de oportunidades, porque tal vez las tienen, sino es la presión de estos grupos a través de las familias y su interés de que los jóvenes no estudien en educación superior, sino que por el contrario se vengan a formar parte de las filas de estos grupos ilegales y en consecuencia ayuden en sus economías ilegales. Entonces, habría que entrar a mirar eso o cómo se está desde la fuerza pública, desde políticas gubernamentales, departamentales, tratar de mitigar ese impacto negativo que están teniendo las regiones, o si se les está dando la oportunidad a los jóvenes que pues tal vez no estudien ahí, sino yo los saco porque les hago un convenio con otras universidades al que tenga buen resultado en la prueba saber y pueda vincularse con una institución acreditada en la ciudad capital del departamento más cercano o del departamento donde está. Bueno, es decir, se me vienen muchas cosas a la cabeza que puede entrar uno a ver para que la investigación empiece a tener o a cobrar sentido y a conducirse ella misma, ¿no? Frente a lo que se quiere. ¿Sí? Sí, señor. Y incluso había pensado en esa parte de doctor, porque existe una institución universitaria muy cercana. Entonces era eso, también acudir a esta universidad para que sea como también una fuente de información estadística y de programas educativos encaminados a esa zona. Entonces lo tenía muy presente porque existe ya una dirección de bienestar universitario donde se encarga pues de todo este direccionamiento y del conocimiento de la población juvenil que interna esa alma mater. Entonces sería interesante, pues como usted lo dice, también descartar o partir de esa pregunta de quizás sí sea una creación o quizás sea que ya existe alguna alternativa y existen otros motivos para evitar este acceso a la educación superior. Sí, exacto, que uno pueda advertir que pensemos en el TAR, una petición al alcalde. Bueno, señor alcalde, usted que en el censo poblacional del municipio y, y zonas aledañas, ¿qué índice de población juvenil tiene? ¿Cuántos están estudiando formalmente? ¿Cuántos de esos estudiantes tiene identificados que han logrado ingresar a educación superior? Ah, que tengo tantos colegios, de esos colegios en formación media y a punto de graduarse en su calidad de bachiller, tengo, no sé, 200 estudiantes. De esos 200, ¿cuántos logramos identificar que han logrado hacer tránsito a la educación superior? Esa información el municipio debe tener también parte de ese ejercicio colaborativo, sumado a la que bien señala puede tenerse de parte de las universidades. Incluso pues ellos pueden darle información estadística, decir
semestre a semestre logro contar con tantos números de estudiantes por programa, ¿sí? Y eso también le da un índice a Luis de decir, ah, bueno, pero si hay estudiantes, o por el contrario decir, no, hay una baja de estudiantes, pero también ver cómo la institución, si sigue haciendo presencia, es porque, digamos, tiene un índice de estabilidad, ¿sí? Que le permite mantenerse en la región. Si es una institución privada, ejemplo. ¿Sí? Si es una universidad pública, bueno, digamos que sabemos que no va a quebrar, sí, podrá tener cifras en rojo y demás, pero pues no porque hay una financiación de recursos públicos. En tal sentido, pues vamos, si nos puede ayudar es mucho para saber cuántos estudiantes tienen, cuántos estudiantes por programa, cuántos ingresan de manera semestral, cómo ha sido el número de ingresos por programa en los últimos, no sé, pensemos 5 años, porque la problemática en la región no es reciente, sino es una problemática que lleva su tiempo, pero que pudiéramos establecer un rango temporal de 5 años que nos permita ver o la continuidad en los procesos de formación, porque si yo tomo 5 años, diríamos que el que entró hace 5 años pensaría que ya terminó académicamente si no tuviera ninguna novedad en términos de aplazamientos y demás. Pero pues habría que hacer todo ese ejercicio analítico que nos lleve a ir un poco decantando el asunto. Y de esa manera, como aclarando un poco la mente de Luis y decir, oiga, sí, me voy por tal lado, o es el que va escudriñando aún más y va encontrando elementos de juicio que lo llevan a continuar por X o Y vía que es la que finalmente queremos definir, ¿sí? Perfecto, profesor. Me queda un poco más abierto el espectro de investigación, que es de lo que se trata. Pues Sí, encaminaré las causas a, como usted me dice, tratar de crear esa línea, pensando un poco más allá y que no se convierta simplemente en eso, en recolección y búsqueda de información, pero que no nos lleve simplemente a perder el tiempo, entre comillas, sino que sea más bien una línea de investigación que pueda tener un buen puerto. exacto, exacto. Pensémoslo rápidamente para que se sirva como escenario para lo que va a hacer Luis. Y es en el tema del decreto que se emitió con el estado de emergencia en la zona del Catatumbo. Pensemos que, por eso les digo, ahí sí, yo no me tomé la tarea, digamos que estuve en otros temas trabajando, pero no me enfoqué en validar cuál era el propósito y demás. Eso sí, lo que sí me había afectado fue con los impuestos que derivaron de allí, pero nada más. Y es ver, uno diría, listo, pensemos en qué tipo de decreto se emitió. Fue un decreto que declara un estado de excepción y genera unas órdenes a las instituciones para poder recaudar unos recursos en procura de solventar una problemática identificada allí, ¿sí? Y desde el punto de vista jurídico pudiera decir Luis, primero consideraría yo que, se me ocurre, ¿no? Diría Luis, la medida o el tipo de instrumento jurídico utilizado, para mi juicio, no era el más pertinente por cuanto debió promoverse un proyecto de ley, debió promoverse algún tipo de acto administrativo de orden departamental o municipal que llevara a que enfocara su atención a esto u otro, ¿sí? Que empieza, por ejemplo, si usted lo analizara eso, tendría que ver cómo lo cuestiona y decir ¿por qué no? ¿Y qué aspectos rescataría o qué propuesta tendría como base de esa iniciativa que tuvo el gobierno? Es decir, yo no lo haría así, sino yo lo haría así porque su propósito fue este, no se logró porque ya se tienen análisis de ejecución por parte de las entidades públicas e incluso de cómo se ha logrado recaudar esos recursos y cómo se han aprovechado en procura de los intereses que se tenían previstos para, para la población, para esa zona del país, si se ha logrado, ha impactado, no ha impactado. Entonces ya uno pudiera a esta altura hacer
algo de evaluación sobre el impacto que tuvo la emisión de ese decreto y ver cómo efectivamente logró el propósito que pretendía, ¿sí? Entonces, eso como empezar a mirar y de ahí, ¿cuál sería mi aporte? No me parece, sí me parece, y si no me parece, ¿cuál sería mi propuesta, mi alternativa? ¿Qué les propongo yo? O si me parece, cómo lo podría mejorar, cómo podría enfocar o reenfocar ese tipo de iniciativas que tuvo X resultado, porque pues es lo que necesitamos validar, qué, qué resultados se tuvieron con ocasión de ese decreto, ¿no? Una propuesta, una propuesta. Sí, sí, profe, es muy, pues es muy claro su parte porque enfatizamos ya en un trabajo previo Claro, y que tiene pues un estudio, se supone, serio y consolidado al respecto. claro. Es decir, Entonces, entramos, le va a dar elementos de juicio a Luis y a pues a los compañeros cuando estén haciendo un ejercicio similar para poder cuestionar y criticar, porque nuestra tarea como maestrantes es, oiga, jurídicamente, si lo estamos hablando solamente desde el punto de vista jurídico, si yo tengo un problema, o más bien una situación o una serie de normas de, de estructura normativa, es, bueno, y eso sí está funcionando, sí está teniendo el impacto que se quiere, si lo está teniendo es cómo lo fortalecemos o si no lo es, pues cómo lo podemos ahí sí resolver. Entonces, es eso, es como, bueno, ahí sí generar la inquietud en ustedes para que aporten en el escenario jurídico que en la práctica desde el punto de vista de la maestría y el ejercicio criminológico habría que mirar cómo podríamos relacionarlo, porque además eso es otro aspecto importante, ¿no? O sea, aquí lo estamos haciendo desde el ejercicio investigativo, pero también es ver cómo podemos anclar nuestra investigación a las líneas que por sí la maestría tiene en términos de criminología o de estudios en materia penal, ¿sí? Para que efectivamente haya una relación coherente entre lo que yo investigo y lo que efectivamente la maestría quiere abordar, ¿no? Entonces habría que también, eso sería parte de la tarea que también tendría Luis para ver cómo lo anclo a la esencia misma del proceso de formación en la maestría que estamos desarrollando, ¿no? Eso es clave, eso sí es fundamental. perfecto, por eso me queda muy claro y créame que sí, le agradezco mucho por ese direccionamiento y partiré de ahí, porque me parece muy óptimo ese, ese tema, pues esperemos que el avance sea el mejor. No, pues Luis, para eso estamos y esa era la idea, ¿no? Que ustedes empezaran a comentarme y de ahí empezamos a hablar. Entonces, esa es la intención, ¿no? Esa es la intención con todos los ejercicios. Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Listo, con mucho gusto. No sé ahora si Dana por allí estaba interesada en participar o quién más. Ustedes me dirán. Si yo me dejo. Sí, profe, qué pena, es que me entró una llamada urgente del trabajo, pero pues esto, lo que le estaba comentando la última vez. La última vez recuerdo que habíamos hablado sobre crearme cuestionamientos tales como cómo identifico motivaciones en los victimarios desde la perspectiva psicoanalítica más o menos, porque mi tema lo escogí, que es perfil criminológico y motivaciones psicosociales del homicida en crímenes contra personas LGTBI. Bueno, entre esas y otras pues, cuestiones que yo me planteaba, eh, yo no sé si hice bien o mal entre más o menos redactar el planteamiento del problema. No la pregunta problema, pero pues sí a grosso modo como qué es lo que quiero más o menos contestar. Ok, Si me hago perfecto. entender, no sé, entonces pues quisiera leérselo porque Si estoy quieres, todo, si lo tienes ahí en tu computador. es que estoy en la tablet porque me dañó el computador, do. Ah, no, Ah, pero pues. espérame tantito, creo que solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Ah, Si les picho compartir, me aparece eso, estoy en la tablet. configuración de.
Pero es que estas me dan es para mí, para compartir de mi parte. Ok. Porque si quieres, incluso al chat, si quieres envíalo o el texto si lo tienes por ahí y lo copiamos y yo lo proyecto para que sobre ese lo podamos, para que lo puedan visualizar todos. Uno y dos, vamos a ir mirando y resaltando qué puede ser relevante para Listo. ir mirando. No, pues me queda más fácil, es como enviárselo por correo. Dale, si quieres envíamelo y lo igual lo Mm, vamos hablando y mientras tú me vas comentando yo te voy proyectando. ok, buen drive. Word. Ah, permítame un segundo. Listo, no te Ya voy a... preocupes. Si quieres vas mientras vas mirando, no sé, Javier, Ricardo, El profe Ricardo. mientras Dana ahí va trabajando el tema. Yo tenía como entendido que era que los estudiantes que hicieron como la propuesta de lo del ¿qué? De lo del paper, Sí, esto iban a hacer como una presentación. sí, si mi memoria no me falla, yo les había dicho, tenemos que tratar de en una página, en un documento, en una hojita, tratar de estructurar ese problema, como tratar de sintetizar el ejercicio que ustedes habían hecho desde su paper, que nos sirviera como insumo para poder pensar en orientar el ejercicio investigativo para quienes están interesados en optar por su tesis de maestría, su trabajo de investigación, o por el contrario, como para que, si bien es cierto, tiene su requisito ya cumplido, pues pudiera ser este como una base para pensar en posteriormente otra investigación o para que con base en el paper pudiéramos intentar orientar un proceso investigativo que le dé claridad tanto al compañero que propone el tema como para los demás compañeros. Entonces, creo yo que esa era la intención que tenía. Entonces, no sé si lo hicieron de esa manera o por lo menos como lo hicimos con Luis, tratar de ver cómo lo trabajaron, qué problema o qué tema problemático habían advertido y que de allí podamos empezar a escudriñar y sacar elementos para procesos de investigativo o de investigación más adelante. Profe, esto estoy intentando, si me queda más fácil, enviárselo por correo. Listo, ya me lo enviaste. Tú tienes ¿Cómo ahí. es su correo? Si quieres envíamelo al personal allí, es Villate, mi apellido, Villate, la letra B, Villate, ajá, Villate B, Mario, arroba Villate, gmail.com. B de Villate con V, con U. Villate B, Sí, sí. Ah, pues ven, te queda más fácil escribírtelo acá. ok, Y entonces por aquí donde está el chat, chat. Eh, villatevmario arroba gmail.com. Listo, ahí está en el chat, ahí lo puedes tomar para que solamente lo copies y me envías el documento, lo que tengas y que nos pueda ir permitiendo que se haga la proyección. ok. No, Eh, eso no tiene todavía como normas APA ni nada. no, 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 no te Está preocupes, bastante no te artesanal. Ya se preocupes, lo envié. ya me lo enviaste. Sí, Listo. señor. Lo importante es que es el insumo, es decir, un tema, un documento que no requería una formalidad en específico, sino por el contrario, lo que nos interesa es el contenido, ver, porque pues no está hoy ni evaluándoles el documento ni nada por el estilo. Entonces es más para saber qué tenían pensado ustedes. A ver.
La señorita Ana Marcela Hernández Quintero, recibido. Sí. Listo. A ver. Listo, ve contándome, yo voy aquí abriendo. Cuéntame. Ah, ok, bueno, esto como tal, pues como le estaba comentando, mi tema es el perfil criminológico y motivaciones psicosociales de un homicida que comete crímenes contra la población LGTBI en Colombia. Ujú, Eh, por ahora me interesan los homicidios, ¿sí? Para poder ir cerrando un poquito como el campo criminológico y penal, el delito es el homicidio. Y para poder ir cerrando el sujeto pasivo, pues en este caso son las poblaciones LGTBI que están en Colombia. Me gustaría enfocarme más o menos en los casos connotados que se han como presentado en Bogotá, Medellín, o pues otros casitos así que me permitan conocer el perfil criminológico y para esto es bastante importante que estos casos tengan un sujeto activo. Eh, entonces, pues estos datos como más o menos de los sujetos activos y estos casitos que se han presentado, los pude más o menos ver según una un documento de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, como yo había mencionado en la clase anterior, que es Colombia Diversa. ujú. Eh, Más o menos para cerrar, entonces, como lo que yo voy a investigar, me gustaría hacerlo en los periodos comprendidos entre 2015 y 2024, que los casos connotados, pues no han sido muchos, pero Sí. pues, o sea, connotados y que se conozcan precisamente los sujetos activos. Pero pues sí se tiene como una estadística que se ha presentado al menos 500 asesinatos que tienen en común es que son crímenes de odio motivados por prejuicios contra esta población minoritaria. Eh, Allí en el planteamiento del problema, pues yo hago hincapié que estos no son incidentes aislados. ¿Por qué? Porque pues exhiben patrones recurrentes de brutalidad, debido que lo hacen con sus propias manos o con armas blancas, o como, por ejemplo, tiros a quemarropa, pues, es una distancia que nadie se equivoca. Entonces, y por ejemplo, también el año pasado, o pues el año pasado que conocimos toda Colombia, se viralizó el caso de Sara Villarrey, que también incluso pues dejan en abandono y en espacios públicos los cuerpos de estas personas. O por ejemplo, hacen como una especie de mensaje preventivo. eh, pero yo quisiera escucharlo también. No, no, pero está bien. Es decir, todo lo que me cuentas me ayuda a entender un poco más con detalle todo lo que pasa por tu mente en este momento, ¿no? Como todo lo que tú quieres hacer o cómo vienes pensando la estructuración de tu tema. Porque yo aquí incluso Sí, profe. estoy viéndolo y bueno, digamos que a primera, digamos que con lo que tú me cuentas, mm, si yo hago un perfil criminológico de motivaciones psicosociales de un homicida, en donde el sujeto pasivo es una población LGTBI, eh, más allá de un periodo de tiempo, para incluirlo allí, aquí digamos dentro del tema o la pregunta, pues digamos que no me incidiría el periodo temporal, pensaría yo, bueno, o digamos de manera rápida podríamos decir que sí y que no en el perfil criminológico y de las motivaciones. Uno pudiera decirse que sí podría influir el periodo de tiempo en la medida en que tengamos como factor o como aspecto importante el hecho de que culturalmente este tipo de población o de personas pues ha sido como autorreconocida y públicamente con una mayor frecuencia o con mayor facilidad en los últimos años, ¿sí? Que pudiera ser que antes del 2015
si bien había un reconocimiento o autorreconocimiento con estas calidades, no era igual que lo que hizo la última década, ¿sí? Como para pensar en el perfil criminológico y las motivaciones, si eso pudiera ser un factor para alguien al momento de cometer este tipo de delitos, ¿sí? Entonces, o por el contrario, no pensaríamos que eventualmente no tendría relación el aspecto temporal, por cuanto pues ese perfil puede que a nivel cultural o de desarrollo o evolución social, socioeconómica y cultural, pues no me va a afectar de manera significativa en los resultados de la investigación. ¿Sí me hago entender en lo que quiero decirte? Más o menos en los rasgos culturales, estos últimos que me acabo de decir, pues no tanto. No, pues digamos que lo que te digo, eso se me ocurren es precisamente porque pues el ejercicio investigativo tú lo has venido adelantando y de pronto tienes algunos elementos de juicio que tal vez yo no poseo en este momento y que por eso se me ocurren, diríamos. Diría, es como el que piensa si Dana en su pensamiento frente, obviamente no es el mismo comparado, pero pues es un ejercicio similar, en que para Dana no fue lo mismo pensemos que en el 2000 saber qué querías estudiar profesionalmente o qué intereses tenías en procesos de formación que el que pudieras haber tenido en el 2020, ¿sí? Precisamente eso es lo que llevaría a pensar si el perfil en términos motivacionales o psicosociales afectan el periodo o son afectados por el periodo de tiempo en el que yo lo voy a analizar. A eso me refiero en esa primera instancia. O por el contrario, que no afecten porque pues indistintamente del periodo de tiempo, diríamos, el perfil ha sido el mismo o las motivaciones siempre han sido las mismas, ¿sí? Es por eso que yo te digo si es importante o no tener en cuenta el periodo, si este va a constituir un factor importante dentro de la pregunta que yo voy a formular, ¿sí? Porque si hace parte del ejercicio eh, de, digamos, de validación de todo el estado del arte y del marco teórico que tengo, pues todo eso me va a servir, ¿sí? Que me va a permitir tener datos estadísticos, información valiosa, que ya se ha generado desde la Defensoría o desde Colombia Diversa como organismos relevantes y resaltables, o si la Fiscalía tiene alguna otra información que se pueda generar al respecto. Entonces, ese tipo de cosas habría que entrar a mirarlas cómo afectarían o impactarían en lo que va a ser el problema o la pregunta de investigación que vas a formular. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender allí? Sí, sí, señora, ahora sí pues tengo un poquito más de claridad, precisamente, pues sí es bastante como me estuvo rondando en la mente que todos los 500 casos, pues yo no los puedo hablar, sería bastante denso hablar de esos 500 casos y pues también cómo estudiarlos cada uno para poder ver en si todos los motivos han sido los mismos a lo largo del periodo, pues así siempre es como densito pensarlo, ¿no? Claro. Pero esto sí como que me centraría más bien es en aquellos que fueron de carácter nacional, ¿sí? Mm, no, pero seguimos en lo mismo, porque claro, tú vas a hacer el análisis a nivel nacional. No está, ahí sí, mira que aquí sería diferente al que trabajaríamos con Luis, porque pues Luis tiene una problemática que puede hacerse o puede ser analizada con un enfoque territorial. Aquí eventualmente podríamos tener un enfoque territorial pensando en que culturalmente qué región del país, o más bien, si tenemos el ejercicio de saber cuántos crímenes o cuántos crímenes se han cometido en esta década, ¿cierto? Del 2015 al 2024, eh, debo tener claro oiga, ¿y en qué zonas del país ha sido
el mayor número de crímenes que se han presentado. Ah, listo, pensemos que fue en la costa o que fue, sí, pensemos en la costa, se me ocurre, ¿sí? Entonces, que en la costa, en esa década, de los 500 se dieron, no sé, 250, que los otros 250 están, digamos, distribuidos en diferentes zonas del país. Entonces ahí ya me empieza a, a conducir un poco la investigación. Ah, bueno, si es en la costa Caribe, listo. ¿Qué, en qué ciudades se presentó? ¿Qué características sociales, culturales, económicas, educacionales en términos puntuales de formación se tiene en esas ciudades? ¿Qué índices hay? ¿Cuáles son sus problemáticas? Y yo ya empiezo con base en esos aspectos a entrar a ver cuál es ese perfil, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces estamos hablando que es una zona o muy conservadora o es muy liberal, qué tipo de pensamiento cultural se viene arraigando en la región y yo pudiera decir, ah, no, pues es que eso se ve anclado, ese tipo de crímenes, más a una animadversión derivada de la cultura conservadora de las familias, que no admiten ese tipo de eh, nuevas eh, tendencias, nuevos autorreconocimientos y llevan a que la manera en que expresan esa animadversión, más allá de pronto de un disgusto, es a través de la violencia y que la violencia ha sido tan fuerte y tan impactante que ha llevado a quitarle la vida a más de 500 personas que han sido o han logrado ser clasificadas como personas que hacen parte de este tipo de comunidad LGTBIQ+. Sí, más o menos eh, logro darme a entender frente a todo lo que uno puede entrar a mirar al Sí, respecto. más o menos pues sacar como en los casos por regiones para poder pronunciarme al respecto, ¿sí? Sí, es digamos que un aspecto que sería clave empezar a mirar para empezar a conducir cómo puede ser ese perfil, pensándolo en que la región pudiera impactar si fuera por ese tipo de características. Ya si decimos, no, es que definitivamente no se enfoca a una región, sino que están distribuidos por todo el territorio nacional y no me lleva a que la región sea un aspecto clave para determinar el perfil, sino que puede ser una característica misma de la cultura nacional, pues tengo que entrar a mirar eso, ¿cierto? Porque de acuerdo a lo que es el perfil y qué motivaciones y cómo es ese comportamiento que puede encontrarse en una persona que pudiera ser em, posible o potencial victimario de este tipo de población, pues es lo que yo necesito identificar o saber qué tipo de perfiles criminológicos puedo encontrar, cuáles pueden encajar en este tipo de delitos, qué tipo de motivaciones han tenido en un análisis comparado, pensémoslo, en Estados Unidos, en Europa, eh, ¿sí? Para yo poder empezar a hacer, comparar lo que se ha presentado en otros países como con el escenario cultural también o el escenario nacional con todos los matices que podría llegar a tenerse, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Porque mira, si hiciéramos un análisis comparado, pensaría que si tú vas, ejemplo, a países como un estudio en España, en Francia, pues países donde este tipo de población es abundante, digámoslo así, no sé si sea el término más adecuado, pero es donde hay presencia de mucha más población catalogada bajo esta categoría. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que incluso en Francia, en Italia, en muchos países europeos, pues celebran ese día, el Día del Orgullo. Entonces
Eso lleva a que uno pueda pensar en que hay una mayor protección a este tipo de población, a que pueda haber una mayor limitación o restricción hacia aquellas personas que intentaran o pudieran tener conductas o comportamientos que lesionen este tipo de poblaciones y su forma de pensar. Bueno, ¿sí? Y que eso lo pudieras comparar también con lo que ya en estudios institucionales puedan tenerse para el caso colombiano, ¿sí? Mm, Pensando en el perfil, porque es lo que tú quieres analizar, más allá que el número Sí, de más allá de un víctimas. derecho comparado, yo quiero es como eh, hacer énfasis en las motivaciones psicosociales que estos homicidas pues llevaron, o sea, sí, tuvieron para poder llevar a cabo tales conductas. Por eso. Ahora, Ujú, para la sí. inmersión, o sea, el derecho comparado me sirve bastante porque pues sí me gustaría como meterlo por ahí para tratar un poquito el tema sobre el vacío de una posible política pública criminal que tratara de proteger a las minorías. No como propuesta, sino como evidencia. Ok, como soporte normativo. O bueno, Sí, reglamentario si señor, fuera el sí. caso, dependiendo de qué tipo de instrumento jurídico pudieras encontrar. Pero entonces, pensémoslo también que desde el punto de vista psicológico y lo que tú me mencionabas del psicoanálisis, bueno, ¿quién es el padre del psicoanálisis? ¿Cómo se ha hecho ese psicoanálisis? ¿Qué escenarios puede trabajarse desde el punto de vista del psicoanálisis y a qué tipo de poblaciones? Y empiezas tú a desagregar toda la parte psicoanalítica para pues llegar a aquellos sujetos activos de comisión de delitos y de ahí empezar a centrarlo aún más a lo que se den delitos para este tipo de poblaciones y ver qué factores en términos de su formación, del contexto social y demás pudieron haber incidido en ese perfil para permitir que pueda ocurrir el delito. Pensemos en el caso de lo que son abusos sexuales, ¿sí? Violencia. Uno diría muchas de las personas de los perfiles criminológicos que se tienen de los sujetos activos de este delito ha sido porque han sido víctimas del mismo delito o porque vivieron en un contexto de violencia intrafamiliar que en muchos casos, si bien no fue víctima de este tipo de violencia sexual, pues estuvo relacionada o de una actitud, no sé, sesgada por el machismo y que eso llevó a un odio hacia el género femenino o al masculino. Sí, serían muchas variables, pero por eso te digo, tendríamos que hacer un análisis desde el psicoanálisis, desde la psicología, desde cómo es la psicología, psicología forense, cómo puede entrar a, a valerse de ese tipo de formaciones para yo poder saber que si yo quiero ver cuál es el perfil criminológico y una motivación de una persona para cometer un delito, pues necesito saber desde la psicología, el psicoanálisis, qué me puedo encontrar y qué tipo de población puedo encontrar para saber en cuál de todos ellos puedo encajar a un homicida que comete delitos contra este tipo de población. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, señor. Entonces, mira que aquí, A veces la considero bastante amplia, pero pues sí me gustaría como ahondar un poquito como en el tema psicoanalítico, en el perfil criminológico. Y pues como atendí como a cerrar un poco mucho más el tema, pues entonces esto me atreví más o menos a hacer ese planteamiento del problema. claro, pero mira que lo que yo te digo, es decir, aquí tú me planteas el problema descriptivo, que no son temas aislados. Dice, sin embargo, pese a esta evidencia, la investigación desde la perspectiva criminológica de los agresores sigue siendo escasa y fragmentada. Casos de estudios internacionales como los del FBI son perfiles de odio o perfiles de odio, han identificado rasgos comunes que son hombres jóvenes con... Mira que no estaba lejos de lo que te estaba diciendo. Ideologías conservadoras extremas, baja tolerancia y frustración a motivaciones psicosociales, ligada a la defensa de normas tradicionales de la masculinidad. Mira que todo tiene que ver con el tema psicológico y social y temas de formación, incluso en muchos casos de esa formación del núcleo familiar, ¿no?
Dice en Colombia hasta ahora hay algunos análisis, dice apenas hay análisis profundos del perfil criminológico de estos homicidios. Yo lo ajustaría porque si dices apenas es como que no hay mucho, pero me hablas de profundos, o sea, sí hay, pero son muy profundos, tendríamos que entrar a mirar. Que solo llegan hasta la introspección de las dinámicas familiares, experiencias de socialización homofóbica, influencias culturales que impulsan sus motivaciones. Pero mira que, es decir, vamos en la misma línea. La cuestión es enfocar muy bien lo que quieres hacer. Eh, de aquí, yo creo que todo esto que mencionan en este párrafo acá es lo que tendrías que entrar a desentrañar aún más, porque pues estos datos iniciales son importantes, pero para lo que tú planteas es más de una, digamos que pudiéramos hacerla mm, más con un enfoque teórico, ¿sí? Más jurídico, que te lleve a, con base en investigaciones y estudios eh, puntuales, pudieras empezar a hablar de cuál es ese perfil, cómo pudiéramos encajar esos perfiles y esas conductas en el caso colombiano, qué tipo de fallas en los procesos de formación, en los procesos de educación se han tenido, o fallas en los modelos de regulación y que les digo yo, como temas de regulación sociojurídica o social se han presentado para que se permitan este tipo de conductas, ¿sí? Habría que mirar un poco eso, incluso desde la misma institucionalidad, si se cuentan con las instituciones o el personal, si fuera hablando de policía o hablando de personal militar, que pudiera generar algo más de conciencia o hacer presencia en sectores que diría pudieran salvaguardar a esta población. O bueno, sí, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero pues habría que pensarlo en esos términos. Para que miras cómo te va, cómo te suena allí. A ver, esta otra parte que tienes para terminar tu documento dice, este desconocimiento no es solo académico, genera un hueco crítico en el diseño de políticas públicas criminales y estrategias preventivas. La normativa colombiana, como la Ley 1482, antidiscriminación o el Decreto 1032 del 18, Política Nacional LGTBI, carece de herramientas basadas en evidencia, carece de herramientas basadas en evidencia para identificar riesgos tempranos, intervenir en comunidades vulnerables o capacidad de la justicia penal. Sin un perfil criminológico sólido, las políticas quedan en declaraciones generales. Bueno, mira que aquí esto también es clave, porque aquí pudieras enfocarlo más a la parte netamente jurídica. Si yo hago el análisis de la política nacional que se tiene frente a esta población a través del decreto 1032, eh, yo entraría a mirar qué se tiene dentro de esa política, qué me dice, qué no me dice, qué carencias tienes y tú ya los estás advirtiendo. Dice, carece de herramientas que permitan identificar riesgos tempranos. No Sí, tiene, claro. no tiene Porque cómo. entran a atacar es cuando ya, bueno, atacar no, entran es más o menos a formar sobre mm, cuando ya hay una víctima, ¿tá? Un cuerpo. Ujú. Y pues la cosa no es esa. La cosa es crear alertas, crear esto, también una política pública que desarrolle o fomente pues precisamente a erradicar, pues no erradicar, pero sí a que no se siga A mitigar un poco. a mitigar un poco la discriminación, sí señor, y pues esas cosas de odio que las poblaciones, esta población prioritaria sufre. Ok. Bueno, ¿qué te aconsejaría yo? Es decir, aquí tú ya tienes algunos elementos de orden jurídico, algunos aspectos frente a análisis comparado en lo que ha ocurrido con Estados Unidos, pudieras ver en otros países, pero mira que hay una gran falla, es en lo que tú estás mencionando, en la parte
del perfil psicoanalítico o psicológico de la persona. Creería yo que hay todavía mucho camino, conforme a lo que tú indicas acá, un gran camino por recorrer para ver el perfil psicológico del victimario y más aún en el caso colombiano. Es decir, por eso tendrías que hacer un ejercicio mucho más detenido desde el punto de vista de la psicología, de la criminología, ¿sí? Y que lleve a que puedas mostrar diferentes fallas y dentro de ese ramillete de fallas, digámoslo así, puedas identificar que el tema del perfil criminológico es uno de los aspectos claves, ¿sí? No solamente el falta de regulación, sino falta de cultura, falta de educación, falta de políticas públicas. ¿M? Y de ahí tú pudieras tomar uno y decir, ¿cuál me está dando en este momento mayores elementos, mayores, qué está más documentado, con qué me puedo ir para que no sea tan tedioso o tan pesado el trabajo? ¿Sí? Es decir, yo pensaría que pudieras empezar a hacer un ejercicio, bueno, obviamente sin demeritar lo que tú ya has hecho, porque solo tú lo sabes, que ya has podido desentrañar un poco más el tema, y es, si yo viera por lo menos estas dos normas, la ley 1482 y el decreto 1032, empezaré a mirar qué tiene, qué dice, qué se ha hecho, qué evaluación, qué impacto ha tenido. Uno, porque mira que esta, la 1482, ya, ya tiene 15 años, ¿sí? Y este decreto, esta política pública ya casi va para su primera década. ¿M? Entonces, yo creería que tiene un tiempo de vigencia suficiente como para entrar a hacer una evaluación de cómo se ha manejado, de qué se ha hecho, y entrar a cuestionar desde allí cosas de las que tú ya has identificado y que puedas de esos elementos que ya te van a brindar la información, todo lo del estado del arte que haya al respecto, dentro de los cuales pensaría yo estos dos. ¿Qué otros, qué encontrarías y qué pudieras proponer? ¿Qué alternativa, qué propuesta de orden jurídico tuvieras para esta problemática que empiezas a formular? Pero pudiera ser, no sé, lo que te digo, son ideas, son pildoritas que le van surgiendo a uno y que uno pudiera dejarles a ustedes para que sean quienes decidan si les parece bien o no. No, sí, claro, no, totalmente. Lo que pasa es que, pues, más que pildoritas, pues me parece que sí es una luz en todo este camino de hacer la tesis. No, profe, pero yo quería preguntarle también porque pues yo tengo su correo, ya que tengo su correo, quería preguntarle si yo le puedo como enviar o contactar Claro que sí, claro que sí, para, para poder seguirme direccionando, para no esperar como hasta la clase y claro poder que pues sí. tener algo lista, profe. ¿Y cuándo puedo molestarlo? O sea, ¿le envío eso así nomás o...? Pues digamos que como quieras es, revisa esto, todo lo que hemos hablado, mira lo que te digo, sé estratégica en lo que vas a hacer. No por el hecho de pronto de que sea el tema que más te guste, significa que debas irte por ahí, claro, esa sería la intención. Pero sí es lo que más te gusta, pero es el que más camino tiene para recorrer y el que más tela tiene por cortar, más trabajo requiere por hacerse. Entonces, trata de ver cuál de los temas, de las variables que puede esta temática que tú ya tienes y de lo que ya has consultado, cuál de ellos puede darte un poco más de luz, ¿sí? ¿Cómo te puede ayudar a que el ejercicio académico no sea tan tedioso? ¿Sí? Es decir, hay que hacernos la vida fácil, ¿sí o no? Entonces, pensemos en eso y que si ya lo avanzas, bueno, que si después puedo seguir avanzando y profundizando, maravilloso. Pero que ya tengas algo de camino recorrido por otros que te ayude a allanar ese caminar y que te facilite tener mayores resultados.
Ok, profe, sí, señor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Te parece? ¿De acuerdo? Sí, también pues voy a pensar como qué es lo que me favorece y lo que no, no dejarme llevar con ese ledonismo que yo le tengo pues a este tema, pero sí. Sí, exacto, exacto. Entonces, es como lo que yo pensaría que pudieras hacer. ¿M? Como consejo muy respetuoso, ¿no? Obviamente, Dana. Oh, sí, sí, señor. Sí. Entonces, listo. Yo creo que esos dos ejercicios que hicimos el día de hoy con Dana y y con Luis, a mi juicio, fueron muy enriquecedores. Es decir, nos dieron muchos elementos que les van a servir a los demás también para saber y cómo conducir y direccionar el trabajo que o que estamos haciendo, ¿sí? Digamos que Dana y Luis han servido un poco como referentes si son los que tienen pensado adelantar su proceso de investigación. Pero sin perjuicio de ello, los demás compañeros sí quisiera también escucharlos para ver cuáles han sido como esas inquietudes que los han asaltado o incluso de qué manera pues docentes, ponentes, en el caso del evento que se tuvo el año anterior, les dejaron dudas y dijeron, oiga, este tema es bien interesante, ¿sí? Que dio lugar precisamente al paper que ustedes presentaron. Entonces, ese paper ya es un insumo, es un camino inicial recorrido que no es despreciable para lo que ustedes quisieran poder continuar trabajando. Dime, Ana. Profe, qué pena, quisiera pues, pedirle permiso para retirarme, porque tengo que resolver aquí un asunto del trabajo, pero pues quería pues, también tener su opinión. No, claro que sí, claro que sí. Entonces, digamos que era como manera Ya, de conclusión. Incluso Ricardo y Javier, si les parece, la otra sesión los escucho a ustedes para que podamos seguir profundizando y que pueda también servir de referente los temas que ustedes trabajan para el ejercicio que vienen haciendo los demás. ¿Les parece? ¿De acuerdo, Ricardo, Javier? Sí, doctor, inclusive nosotros, pues yo ya toqué el tema la clase pasada, habíamos hablado era de abordar para esta clase el paper, porque Sí, pues yo ya tengo bases del proyecto, pero era para, como para aplicar los que ya tenían el proyecto aprobado, pues era presentar el paper para mirarlo, aunque el paper mío y el trabajo que quiero abordar son distintos. ok, ok. No, pero listo. Digamos que con base en el ejercicio que hicimos hoy, ya ustedes tienen y saben cómo lo trabajaríamos en la próxima sesión. Entonces, estaríamos preparados y listos para la próxima clase. ¿Listo? Listo, doctor. Perfecto. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Un gran abrazo, descansen y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a usted, profesor. Que tenga feliz noche. Que descansen. Muchas Feliz gracias. noche. Gracias, Hasta Doc. Feliz luego. noche.